Muy bien. Pues nuevamente me toca a mí platicar sobre este tema, la monitorización de la presión intracraneal, en este caso con el dispositivo de presión, del dispositivo en forma invasiva. Hemos tenido la oportunidad de tener un poco de experiencia con este monitoreo, ya que en el hospital donde nos toca trabajar, en el Hospital 21, tenemos la opción de tener este estándar de oro de monitorización de la presión intracraneal. Trataremos de platicar en forma muy sencilla cuál es la importancia de tener este dispositivo, qué estrategia nos da además de la presión intracraneal, cuáles son las indicaciones muy básicas o muy clásicas y cuáles son las indicaciones actuales que se deben de tomar en cuenta hoy en día para neuromonitorizar de forma invasiva con este dispositivo. Muy bien. La presión intracraneal, como su nombre lo dice, es una presión en la cual se encuentra dentro de la bóveda craneana y nos va a estar, y va a estar presentada, y va a estar presentando diferentes cambios por las diferentes características y condiciones de los pacientes. Generalmente existe, para tener una presión intracraneal, existe una interacción entre el líquido cefalorraquídeo, el parénquima del cerebro y la sangre. Esto representa, representado en porcentaje dentro de lo que hay en la bóveda craneana. Bueno, pues tenemos que el 80% va a representar aproximadamente el parénquima, el otro 20% se lo van a dividir entre el flujo de la sangre y el 10% de líquido cefalorraquídeo. Es conocido para fines prácticos que aproximadamente, depende de la literatura, una presión intracraneal en un paciente con un funcionamiento normal se va estando entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Algunos textos hablan de 15 milímetros de mercurio promedio, de 3 a 7 milímetros de mercurio en los niños y de 1,6 milímetros de mercurio en recién nacidos. Este dispositivo, bueno, o más bien esta presión intracraneal no solamente se va a elevar cuando tengamos una pérdida de la relación entre el parénquima, el flujo o el líquido cefalorraquídeo, sino por cualquier alteración que pueda modificar la presión dentro del cráneo, como por ejemplo una valsalva, tos, la posición de la cabecera, donde la interacción entre los diferentes compartimentos que hay en la bóveda craneana tengan alguna modificación. Estos se podrán incrementar y poder tener valores elevados de la PIC, pero esto no va a significar que nuestro paciente tenga una hipertensión intracraneal y que tengamos que actuar en forma inmediata en algún momento determinado en la evolución de nuestros pacientes. También el incremento de la presión venosa, una sedación y analgesia inadecuada puede generar o algún movimiento, por ejemplo, cuando aspiran al paciente o cuando hacen un cambio de posición de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos o en el servicio de emergencias, podría desencadenar que la presión intracraneal se pueda modificar. En condiciones normales, como vemos en este esquema muy, muy sencillo, la presión intracraneal será controlada por el volumen de producción del líquido cefalorraquídeo, la resistencia del sistema de reabsorción del líquido cefalorraquídeo y la presión venosa del espacio intracraneal, representada por el seno longitudinal superior, y además como las interacciones del flujo sanguíneo cerebral. Aquí tenemos esta imagen de los diferentes dispositivos en la cual tenemos una imagen donde tenemos un parénquima cerebral y un cuarto compartimento que se está presentando como un objeto rojo que está creciendo y vemos cómo se encuentra desplazando el parénquima cerebral. Como podemos ver, tenemos los dispositivos de presión intracraneal que son los más colocados y entre ellos el más indicado. Por un lado tenemos el catéter intraventricular, que es este que tenemos aquí. El intraventricular, como su nombre lo dice, va dentro del sistema ventricular. Es el estándar, es el que tiene todavía la indicación como primera elección de su colocación, ya que nos permite, además de medir la presión intracraneal, poder hacer uso de un tratamiento. Es decir, tenemos un paciente con identificación de presión intracraneal y podremos nosotros liberar un poco de presión sacando una cantidad de mililitros de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la literatura nos dice que el más utilizado a nivel mundial es el catéter de PIC intraparenquimatoso. De hecho, en el hospital donde nos toca trabajar, es el que más colocan los neurocirujanos. También hay que considerar que si bien los neurocirujanos del Hospital 21 cuentan con una muy buena habilidad y una muy buena práctica
y de número de pacientes. También ellos consideran que en ocasiones el catéter intraparenquimatoso ellos lo consideran más sencillo porque en ocasiones por las hemorragias y por las condiciones que el cerebro sufre en el momento se vuelve un poco más complicado colocarlo. Sí, la presión intracraneal, como decía muy puntual la doctora Mayra, ha tenido una comparación entre, bueno, ¿qué tenemos de impacto clínico entre monitorizarla y no monitorizarlo? Y por allá del 2012 hay un estudio de Best Trip que se publicó por Check en el 2012-2013 en New England, donde precisamente comparó a los grupos de pacientes con hipertensión intracraneal o con traumatismo de cráneo, comparaba las dos formas de monitorización y de tratamiento. Por un grupo, el seguimiento de los pacientes fue guiado por la evaluación clínica y tomográfica versus la evaluación de la presión intracraneal. Este ensayo clínico demostró que no encontraron ninguna diferencia en la mortalidad entre monitorizar la presión intracraneal versus monitorizarlo tomográficamente o clínicamente. Tal vez en el impacto clínico de mortalidad no fue como tal un desencadenante estadísticamente significativo, pero sin embargo, lo que siempre se ha demostrado es que es más importante o más bien es más significativa el monitoreo de la presión intracraneal a la hora de identificar los procesos que van cambiando y que te va a avisar con mayor precisión en el momento en que tu presión se está incrementando o cuando ya está incrementando, a diferencia de un cuadro clínico. Porque cuando nosotros vemos posturas anormales o cambios en las pupilas, seguramente ese paciente se encuentra como esta imagen, ya tiene alguna herniación. Por otro lado, la monitorización de la presión intracraneal, podemos ir avanzando en la evolución y con el monitoreo cualitativo de las ondas de curvas, podemos nosotros presentar ciertos datos de alarma en la cual nosotros poder sospechar cuando algo está sucediendo en el parénquima cerebral o dentro de esa bóveda craneana, en la cual nos va a permitir actuar de una forma más temprana. Si bien ese ensayo clínico del Best Trip, el cual ustedes pueden consultar en New England, está ya por el tiempo está de acceso abierto, si bien demostró que no incrementaba la sobrevida, sí, con el paso del tiempo, desde el 2014 para acá, hay mucha información y muchos estudios donde comparan la evolución clínica de los enfermos con monitoreo de la presión intracraneal y sin esta, donde resultan con datos estadísticos favorables hacia una menor mortalidad. Lo que hay que considerar es que los estudios con el cual demuestran esas condiciones no son como tal un ensayo clínico, son estudios de corte, estudios de muestras retrospectivas. Por lo tanto, cuando comparamos el poder de la evidencia de un ensayo clínico aleatorizado, como lo fue el estudio de Chestnut en el 2012, y lo comparáramos con una corte, pues lamentablemente el peso estadístico sigue estando del lado del ensayo clínico, ya que es de las mejores evidencias que tenemos hoy en día. Pero sí, lo que sí siempre se reproduce en la mayoría de los trabajos es que podemos identificar en forma más temprana a qué paciente necesita de intervenciones precisas o de intervenciones terapéuticas un poco más agresivas o por lo menos identificar o investigar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa con la presión intracraneal y qué es lo que nos quiere describir el neuromonitoreo con este dispositivo? Si nosotros pudiéramos poner atención en esta curva de presión-tiempo, vamos a encontrar que en la parte vertical tenemos la presión intracraneal. Aquí tenemos intracraneal presión o presión intracraneal en milímetros de mercurio, que va desde 0, 10, 20, 30, 40 milímetros de mercurio. En la parte horizontal tendremos la curva que va a representar el incremento del volumen o el incremento de algún compartimento que tenemos dentro de nuestra bóveda craneana. Como sabemos, la presión intracraneal, como ya lo explicaron por una parte en la fisiopatología del neuromonitoreo y algo que nos explicaba la doctora Mayra en cuanto a la regulación del volumen cerebral, las formas reactivas que tenemos con el PCO2, las medidas de protección pulmonar, pueden hasta cierto punto compensar cierto incremento de volumen intracerebral sin generar grandes cambios de la presión. Y tal vez en esta fase de nuestra curva, si se fijan, si nosotros vamos clasificando como tal vez 100, 200, 300, 400 o una X cantidad de incremento de volumen en mililitros o 10, 20, 30, 40, 50 mililitros que se van incrementando, si se fijan, este delta de volumen
Cuando un paciente tiene todavía su fase de compensación adecuada, no genera grandes cambios de presión intracraneal, como podemos ver aquí, es decir, incrementa el volumen hacia el lado derecho, no genera tanto delta de presión. Sin embargo, va a llegar el momento en donde el cerebro, ya sea una bóveda cerrada, ¿sí? Como lo que pasa en el paciente con trauma de cráneo, va a llegar el momento en que el cerebro ya no tiene más para dónde hacerse y su compliance se va a ver afectada. De tal forma que ahora sí, pequeños incrementos de volumen, tendremos un incremento exponencial y significativo de la presión intracraneal. Básicamente, lo que nos ayuda a medir o lo que nos está informando la presión intracraneal es cómo y qué tanta distensibilidad cerebral o qué tanta compliance cerebral se va a ver afectada para generar un incremento de esta presión dentro de nuestro cráneo. Esto ocasionada por un incremento de uno de los tres compartimentos o la aparición de un cuarto en donde no nos permite regular estas condiciones fisiológicas y se van a convertir en condiciones fisiopatológicas para presentar hipertensión intracraneal. Voy a borrar un poquito aquí las imágenes, los rayones que hicimos para no contaminarnos con el resto de la información. ¿Cuáles son las indicaciones básicas de colocación de catéter de PIC? Las indicaciones básicas que se han obtenido desde la época, desde BESTRIP, la hipertensión intracraneal, el NLS, que es el Emergency Neurological Life Support, cuenta con estas dos indicaciones muy básicas y clásicas que tenemos hoy en día, que es todo paciente que ingresa al servicio hospitalario de trauma con un traumatismo craneoencefálico grave definido como una escala de coma de Glasgow con 8 puntos o menos en presencia de un ataque anormal. Y cuando decimos un ataque anormal es un Glasgow de 8 puntos con una contusión, con una hemorragia subaracnoidea, con un hematoma subdural. Ese paciente será el que tenga las características básicas y más estudiadas para que tenga un neuromonitoreo. Muchas veces, sobre todo los que estamos trabajando en el 21, tenemos a veces una discusión académica entre los neurocirujanos en que nos dicen, bueno, es que, ¿sabes qué? Es que llegó con algo de 8, tiene un hematoma, pero todavía yo le veo espacio y seguramente no va a tener complicaciones. Posiblemente en la primera evaluación, cuando neurocirugía vea al paciente, posiblemente tenga espacio nuestro paciente, pero no sabemos si en algún momento de su evolución el paciente se expuso a los dos condicionantes de mayor edema cerebral, que es la hipotensión y la falta de oxigenación cerebral. De tal forma, esos pacientes podrán evolucionar en el transcurso de 12, 24 horas a un edema citotóxico, a un edema cerebral más importante, y si no tengo la capacidad de monitorizar en forma invasiva a esos enfermos, posiblemente pasará lo que la estadística nos dice, ¿no? Todo paciente con TAC anormal en algún momento de su evolución tendrá hasta 50% de presentación de hipertensión intracraneal. Y si sabemos, si nosotros encontramos datos con hipertensión intracraneal, ¿sí? Que se va a incrementar 3.25 veces la posibilidad de muerte. Por otro lado, en dado caso que nuestro paciente no tenga estas características, viene la segunda indicación, que ha sido las indicaciones más tradicionales, que es aquel paciente que tenga una escala de coma de Glasgow menor de 8 puntos, es decir, un paciente con traumatismo de cráneo grave y que tenga un ataque sin aparente anormalidad, es decir, un Marshall 1, pero que tenga dos o más de los siguientes, un paciente que tenga más de 4 años, más de 40 años, que tenga hipoxia, hipotensión, y definido hipotensión como una tasa sistólica menor de 90, más posturas anormales. Cualquier paciente que tenga un ataque normal con un Glasgow de 8 puntos más dos de estos determinantes será un buen candidato para que nuestros pacientes tengan la necesidad de un neuromonitoreo. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas indicaciones se han ido estudiando y se han ido mejorando. Después de la declaración de Milán, por ahí del 2018, donde se juntaron un grupo de neurointensivistas, expertos en el área, neurointensivistas, neurocirujanos, ¿sí? Ellos determinaron el consenso CIARTI, en el cual este consenso CIARTI resume y comprime la mayor evidencia que se tiene para tener el mayor riesgo de hipertensión intracraneal, por lo tanto, hacen las siguientes recomendaciones. Todo paciente con traumatismo craneoencefálico grave definido por la escala de coma de Glasgow de 8 puntos
más cualquiera de los siguientes. Es decir, un paciente con TCE grave más cualquiera, con la presencia de solamente uno de estos, sería la indicación para que nuestro servicio, ya sea en el servicio de emergencias, en el servicio de anestesiología, en el servicio de cuidados intensivos o neurointensivos, tengamos la necesidad de solicitar interconsulta al servicio de neurocirugía para la valoración de colocación de un catéter de PIC. Es decir, un paciente con TC grave que tenga una progresión de tomográfica, es decir, ingresó con una contusión hemorrágica y posteriormente aparecen nuevas contusiones o el edema cerebral se incrementa, este paciente será un candidato para que tengan una colocación de catéter de PIC. Un paciente con un Glasgow menor de 8 puntos, menor o igual a 8 puntos, que tenga un desplazamiento de línea media más de 5, es decir, un Marshall 4, será un paciente candidato para tener un catéter de PIC. Un paciente con traumatismo craneoencefálico grave, con pérdida de las cisternas y surcos, es decir, un paciente con un Marshall 3, definido como edema cerebral, será un candidato adecuado para que ese paciente tenga la necesidad de tener una colocación de catéter de PIC. Un paciente que tenga una pérdida de diferenciación de sustancia gris, sustancia blanca, que tenga una hipodensidad difusa, es decir, que el incremento cerebral se vaya haciendo mayor con unas zonas muy importantes con riesgo de isquemia, hay que colocarle un catéter de PIC. Contusiones cerebrales, ya que esas lesiones son las que más se asocian con edema cerebral, lesiones cercanas al tronco encefálico, y algo muy importante que muchas veces también se discute con los neurocirujanos, es que no, ¿para qué quieres que le ponga un catéter de PIC si lo vamos a operar? Ya no va a funcionar. Pues no, o sea, la finalidad de colocar un catéter de PIC previa a la intervención y el seguimiento es para ver y identificar precisamente el éxito de las estrategias terapéuticas, sobre todo neuroquirúrgicas de ese paciente, ¿sí? Seguramente tal vez la presión intracraneal ya no va a ser tan precisa como una bóveda cerrada, pero sí es necesario para darle un seguimiento del éxito de nuestros pacientes. Por lo tanto, estas son las indicaciones que hoy en día rigen en cuanto a la necesidad de colocar un catéter de PIC. Hace poco un grupo de trabajo también evaluó, publicado en Intensive Care Medicine, publicado hace 2 años, evaluó también una herramienta con criterios mayores y criterios menores, en la cual al utilizar esa estrategia tenemos una sensibilidad del 94% de que nuestro paciente tenga una hipertensión intracraneal. Es decir, tiene una capacidad de detección muy importante para que nuestro paciente sea un candidato a neuromonitorización invasiva, porque seguramente nuestro paciente tenga hipertensión intracraneal en algún momento de su evolución. Y prácticamente es criterios mayores y criterios menores. Solamente se requiere un criterio mayor para que nuestro paciente tenga una neuromonitorización invasiva, hablando de catéter de PIC. Y sería solamente con uno de ellos, con un Marshall 3 o un Marshall 4, una lesión hemorrágica la cual no fue evacuada, con la cualquiera de una presencia de estos es indicación según esta estrategia o esta herramienta de monitorización para que nuestros pacientes tengan la necesidad de monitorizar los catéteres de PIC. Criterios menores solo se requieren 2 o más, es decir, si nuestro paciente ingresa con una escala de coma de Glasgow motor menor a 4 puntos, acompañado de una asimetría pupilar, sí, ese paciente debe de requerir un catéter de PIC. Si nuestro paciente ingresa con un Marshall 2, es decir, tiene una hemorragia, pero no desplaza más allá de 5 milímetros de la línea media, las cisternas están visibles, pero está acompañada de pupilas con reacción anormal o uno más de los parámetros previos, ese paciente tiene un riesgo muy importante de hipertensión intracraneal en algún momento de su evolución y será necesario la monitorización del catéter de PIC. Hablando en sí de las curvas de catéter de PIC, tenemos esta morfología. ¿De qué nos habla esta gráfica? Bueno, esta gráfica es una gráfica ampliada de cómo es que nosotros vemos en forma real y en tiempo real el comportamiento de la presión intracraneal. Esta presión intracraneal, como podemos ver, o esta morfología, se va moviendo, se va moviendo en relación a los movimientos de la función respiratoria. Y dentro, y muy específico, la presión intracraneal está compuesta, perdón, la onda de PIC está compuesta por los siguientes elementos, de llamadas así ondas cardíacas. ¿Por qué son llamadas ondas cardíacas? Porque como vemos, van a guardar relación con el comportamiento de la línea arterial y de las estructuras anatómicas que tiene
sus alteraciones. Toda curva de Peak debe tener esta morfología para considerarse una curva de Peak normal. Es decir, la primera imagen o la primera estructura que nosotros evaluamos en la curva de Peak es P1. P1 será el reflejo sistólico en relación a la línea arterial, de ahí es que es un nombre como ondas cardíacas. Después tenemos P2, que es nuestra onda de curva muy importante porque es la que va a reflejar la compliance del cerebro, es decir, la que nos va a reflejar cuando nuestro cerebro, a pesar de tener la forma de intentar regular, ya no da más y está empezando a incrementarse la presión intracraneal. Y por último, P3, el cierre de la válvula aórtica. Es decir, esta morfología siempre debe tener esas características. Nunca el reflejo sistólico debe de ser menor o igual a P2. Cuando esto sucede, tenemos un incremento o alto riesgo de presentar incremento de hipertensión intracraneal en el transcurso de la evolución de nuestros pacientes. Si podemos ver aquí nuevamente, cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión intracraneal, tendremos esta morfología. P1 se empieza a quedar más corta en relación a nuestra curva tidal o nuestra curva de compliance y vemos cómo va avanzando. P1 se queda por debajo de P2 y aquí vemos cómo va evolucionando a través del tiempo en un paciente que no tuvo la forma adecuada de regulación o el tratamiento no fue efectivo y que seguramente se va a convertir en hipertensión intracraneal hasta tener en la imagen D una curva pura donde tenemos solamente P2, donde prácticamente no vemos ni P1 ni P3. Es decir, la imagen A es una imagen normal, la imagen B es patológica porque P2 está por encima de P1, la imagen C se está complicando aún más la compliance, la hipertensión intracraneal, sostenida hasta que vemos prácticamente una onda de curva de muy mal pronóstico, donde prácticamente no vemos ningún reflejo de estas condiciones. Si nosotros, hay muchas formas de monitorizar y hay muchos monitores que nos reflejan las características de las ondas de la curva de Peak. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos, como podemos ver, vamos a identificar las estructuras. Tenemos P1, tenemos P2 y tenemos P3. Si se fijan, esta P2 prácticamente está discretamente por encima de P1 y por eso es que tenemos una presión de 22. Sin embargo, en esta curva tenemos otro ejemplo donde P1 todavía sigue estando por arriba de P2 y nuestra curva está por debajo de 22. Y así como podemos ver, sin embargo, esta curva tenemos una P2 prácticamente que está por encima, muy por encima de P1 y es que nos refleja P2. ¿Cómo podemos definir hipertensión intracraneal? La presión intracraneal se va a definir cuando tenemos una presión intracraneal por arriba de 20 milímetros de mercurio y que eso se mantiene durante más o igual a 5 minutos en ausencia de algún estímulo que se pueda llevar a cabo dentro del paciente. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con una PIC de 15, si alguien va y lo estimula porque lo aspira, seguramente al momento de generar tos, al momento de generar dolor, nuestra presión intracraneal se va a incrementar, pero no va a durar más allá de 5 minutos y va a regresar a una presión de base, ¿no? Eso no podemos considerarlo como una hipertensión intracraneal, sino como efecto secundario a un reflejo. Para que esta presión intracraneal sea significativa o esta hipertensión sea significativa, debe de mantenerse 5 minutos y no debe tener algún estímulo que pueda explicar el incremento de esta variación. Lumber hizo estos patrones para poder identificar ciertas ondas patológicas e incluso de hablar de pronóstico. Las ondas A son ondas de presión intracraneal que van a durar más de 5 a 10 minutos, son francamente patológicas, nos hablan de hipertensión intracraneal y puede llegar a tener oscilaciones de hasta 50 a 100 milímetros de mercurio. El patrón B son aquellas que duran menor a 2 minutos y van de 20 a 30 milímetros de mercurio. Estas, como quiera, hay que tenerlas vigiladas porque en algún momento de nuestra evolución, como dura 2 minutos, pueden llegar a convertirse en patológicas. Sin embargo, esto puede ser producto también de una estimulación o alguna situación que pueden generar. Y las ondas C no son patológicas, son fluctuaciones de la PIC, generalmente se mueve, tose, tiene alguna movilidad y no duran más allá de 2 minutos. Por lo tanto, estos son los patrones
de lumber, en la cual tenemos que estar muy presentes y vigilarlos. En el Hospital 21 tenemos estos 3 tipos de monitores, así es como nosotros vigilamos y vemos la presión intracraneal en nuestros pacientes. Del lado izquierdo tenemos un monitor camino con una curva morada. Si se fijan, tiene una vigilancia que dice ICP, esa es la presión intracraneal en forma cuantitativa y en la forma de la morfología de curva. Por otro lado, tenemos la otra generación de camino que también lo tenemos. Vemos cómo vemos las 3 ondas de curva de peak. Tenemos una peak de 18. Y por último, tenemos nuevamente este monitor donde tenemos esa imagen que dice 57. Y como vimos anteriormente en las gráficas, una presión, una morfología de curva donde no vemos prácticamente ninguna imagen de P1, P2. Es una curva francamente patológica, la compliance está totalmente perdida y nos da como resultado 57 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Pero la pregunta aquí es, ¿solamente voy a actuar o solamente tengo que esperar a que mi presión de la curva de peak me diga que tengo 22 o más? La verdad es que no. Cuando nosotros tenemos una neuromonitorización con peak, tenemos que estar monitorizando 2 cosas, una forma cualitativa o morfológica de nuestra curva y una monitorización cuantitativa. ¿Por qué? Porque antes de que yo tenga una peak de 21, 22, 23, 24, la morfología de la curva va a empezar a cambiar antes de representar un incremento de nuestra presión intracraneal. Es decir, como vemos aquí, si nuestro paciente tenemos una curva con una característica A y nos está marcando 15 milímetros de mercurio, pero empezamos a ver que P2 no rebasa P1, pero se empieza a acercar a P1 y aunque nos siga marcando como que tenemos 15 o 18 milímetros de mercurio de presión intracraneal, ese es un dato de alarma en la cual nosotros tenemos que voltear a ver todas nuestras medidas de neuroprotección para ver si las estamos cumpliendo, para ver si hay algo bioquímico, gasométrico, que no estamos viendo o que no hemos corregido aún y que puede explicar que está empezándose a disminuir ese periodo de compliance cerebral. Por lo tanto, no solamente vamos a vigilar un solo número en nuestros pacientes, sino la morfología de nuestra curva. Y esto se ejemplifica en esta gráfica, en una gráfica de semáforos de seguridad de la presión intracraneal. Como vemos, tenemos una curva de volumen-presión, ¿sí? Y abajo tenemos imágenes tanto de los compartimentos como de un incremento de una masa que está creciendo. Cuando tenemos una morfología normal, que son las primeras dos imágenes que vemos en esta zona, vemos cómo P1 mantiene su morfología normal por encima de P2. Esos pacientes seguramente no va a haber tantas complicaciones que vigilar, si tenemos que tener nuestras medidas de neuroprotección, tenemos que mantener todo lo que ya sabemos, ya sea por GOSCAP, Mantel, Cerebro Feliz, con cualquier documento que ustedes quieran revisar, pero ¿qué pasa en esta zona amarilla o en esta zona de alarma, ¿sí? Donde P2 se empieza a acercar a P1. Uno diría, bueno, aquí yo ya tendría una presión intracraneal de 20, pero lo cierto es que no, podemos tener pacientes con 18 milímetros de mercurio y si se fijan, a diferencia de los demás cerebros, ¿sí? Nuestro compartimento que se va incrementando ya empieza a crecer y ya empieza a generarnos datos morfológicos y datos de alarma que tenemos que estar muy puntuales y vigilando la onda de la curva, porque seguramente algo está creciendo dentro de ese cerebro o algún factor que no estamos viendo de nuestra neuroprotección, tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, algo tan sencillo como un PCO2 elevado que nos va a generar vasodilatación, a lo mejor puede incrementar el flujo sanguíneo cerebral y en condiciones fisiopatológicas puede ser lo suficientemente importante para generarnos una hipertensión intracraneal. Por otro lado, un paciente que tenga un PCO2 muy corto, una vasoconstricción que nos empieza a generar cierto grado de edema o el incremento de un hematoma sin que aún logre rebasar el punto de inflexión de la presión intracraneal, tenemos que vigilarlo y voltear a ver nuestro checklist. Y si no tenemos nada que explique bioquímica o gasométricamente que nuestro paciente tiene datos que podamos modificar,
sería un momento adecuado para yo hacer una tomografía de control y ver qué está pasando con este enfermo, por qué mi compliance se está empezando a perder y no esperar a estar en esta zona. Porque cuando estamos ya en esta zona roja, ya la presión de perfusión cerebral está comprometida, la presión intracraneal puede estar elevada, y hay que recordar que como buena célula tan especial del cerebro tiene una debilidad, no tiene una capacidad tan importante para recuperarse y es muy sensible a las pérdidas de oxígeno y de nutrientes. Por lo tanto, el monitoreo de la presión intracraneal, si bien como decía la doctora Mayra y como seguramente lo van a encontrar, no es una herramienta que por sí sola nos vaya a disminuir la mortalidad según la información del ensayo clínico de o el grupo de BEST de investigación, pero sí nos puede ayudar para avanzar en el tiempo, para utilizar estrategias tanto de diagnóstico como terapéuticas para poder influir directamente en la evolución de nuestros enfermos. Hoy en día hay un estudio que se los recomiendo, se llama SINAPSE, es una corte epidemiológica, salió hace poco, hace 2, 3 años, está publicado en la revista el Lancet, si no me equivoco, es Lancet o llama, me parece que es Lancet, donde la corte, al final del día, ellos demostraron que evidentemente, ¿no? La mitad de los pacientes tuvo presión intracraneal, no solamente con trauma de cráneo, sino también con hemorragia subaranoidea, con evento vascular cerebral hemorrágico. Ellos encontraron que el factor de riesgo para la mortalidad se vio disminuida con un paciente con catéter de PIC. Sin embargo, esta información, como todo, tenemos que tomarlo con cautela. Es un estudio de corte, no fue un estudio experimental, pero sin embargo, cuando nosotros lo vemos en la práctica, sí es muy importante los cambios de morfología, ya que nos permite con precisión o incluso decir, mira, esta curva se está comportando de una forma anormal, posiblemente en el transcurso de la evolución pueda incrementarse la presión intracraneal y lamentablemente en ocasiones, por diferentes situaciones patológicas, encontramos incrementos de la presión intracraneal. Bien, vamos a continuar. Además de poder medir la presión intracraneal, el hecho de tener un catéter de PIC, podemos utilizarlo para poder obtener otras variables que son de mucha importancia. Entre ellas, podemos evaluar también, así como veíamos la autorregulación cerebral por método de Doppler, bueno, al contar con el gol estándar de evaluación de la presión, podemos utilizar esta estrategia para evaluar la autorregulación cerebral, tener una forma más precisa la presión de perfusión cerebral y diagnosticar en forma adecuada la hipertensión intracraneal. Si bien casi la mayoría de los textos toma en cuenta como un valor de 20 como un punto de corte, hoy en día la mayoría de las recomendaciones hablan de que mayor o igual a 22 milímetros de mercurio son los datos que se están asociando hoy en día a peores resultados y sería como nuestro objetivo hoy en día a evitar o tratar para no tener mayores complicaciones cerebrales. En la autorregulación, ¿qué es lo que nos recomiendo? ¿Qué es lo que se recomienda para poder evaluar la autorregulación? Bueno, les recomiendo a los que estamos en contacto, los médicos urgenciólogos, anestesiólogos, intensivistas, que no han tenido la oportunidad de revisar este protocolo, se los recomiendo ampliamente. Hoy en día es el protocolo en el cual la mayoría de los centros de trauma y la mayoría de los centros de manejo con traumatismo encefálicos, donde nos deberíamos estar basando para tratar a nuestros pacientes, tiene dos versiones, uno con monitoreo puro de la presión intracraneal y uno, como platicaba la doctora Mayra, la combinación multimodal de la presión intracraneal en combinación con la presión de oxígeno cerebral por el monitor de PTIO2. Pero volviendo al punto de la autorregulación, ¿cómo podemos evaluar? Bueno, cuando un paciente tiene una autorregulación intacta, quiere decir que aunque yo incremente mi presión arterial media, si va a llegar un momento que mi presión intracraneal, al incrementar la PIC, puede generar un incremento de esta PIC. Sin embargo, con la autorregulación de los vasos por los diferentes factores, nuestra presión intracraneal va a volver a estar en nuestra base. Cosa diferente cuando la presión arterial, perdón, cuando la presión intracraneal se vuelve dependiente de la PAM, estamos hablando de que nuestro paciente no tiene un flujo, una autorregulación adecuada y prácticamente su situación es de una manera crítica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, incrementamos 10 a 20 milímetros de mercurio, la PAM que tenemos,
ya sea con vasopresores, preferiblemente, vigilamos nuestra presión intracraneal y vemos qué es lo que sucede en el transcurso de unos 20 minutos de monitoreo, vemos qué es lo que está pasando y con eso podemos nosotros establecer si nuestro paciente tiene una autorregulación adecuada o no. Como sabemos, la presión de perfusión cerebral, ampliamente conocida, ampliamente citada y es de una de las estrategias no invasivas que tenemos a la mano. La PAM menos la PIC nos va a dar un valor entre 60 y 70. No hay, sabemos que en forma individual tal vez la presión de perfusión cerebral que yo requiera no va a ser la misma que otra persona de otro país, de otra edad, de otra estatura, de otro peso. Sin embargo, parece que los valores entre 60 y 70 nos dan cierto rango de seguridad. ¿Por qué tener 60 o por qué estar fijos en nuestra PAM de 80, aunque no tengamos un catéter de PIC? Bueno, porque en teoría tratamos de asegurar de que si nuestro paciente tiene por lo menos 20 de PIC, con una PAM de 80, estar más o menos estando en el rango entre 60 a 70 milímetros de mercurio. No existe algún beneficio clínico que yo mi PPC lo incremente a 100, 120. No tenemos resultados favorables, lamentablemente, pero sí tenemos que estar entre ese rango, independientemente de las condiciones que tenemos y más cuando estamos en un centro de bajos recursos, ¿no? ¿Qué podemos concluir del monitoreo de la PIC? Bueno, es la medición invasiva de PIC es el estándar de oro. Hasta hoy en día es la mejor forma de obtener esta medición. Es decir, si queremos precisión, pues no hay otra. Tenemos que colocarle un catéter de PIC. Los niveles de más de 22 milímetros de mercurio se asocian a peores resultados y es el objetivo a tratar. La PPC, como ya anteriormente la mencionamos, debemos de tratar de mantenerla entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Y si bien no impacta en la mortalidad de nuestros pacientes, sí nos puede dar un dato previo o un dato de alarma cuando tenemos que estar vigilando más de cerca a nuestros pacientes para identificar qué es lo que está sucediendo dentro de la bóveda craneal.